ver, continuamos. Bueno, creo que Patricia todavía no entra. Ah, bueno. Entonces, eso es un poco eso, ¿no? Justo como le estaba diciendo a Patricia, el hecho es que siempre estamos eligiendo, siempre estamos tomando una decisión. Y el hecho de que hay veces que las cosas no salgan como nosotros estamos pensando o nos ocurran imprevistos, no quiere decir en que si nosotros, no quiere decir de que si nosotros hubiésemos tomado tal camino o tal decisión, no quiere decir que las cosas hubieran o hubiesen salido de otra manera. ¿Ok? Justo como ya ingresó Patricia, justo como le decía Patricia, siempre estamos eligiendo. Y porque me pase una situación no quiere decir de que hubiese sido mejor de que yo tome la otra decisión. No, ¿no? Entonces, justamente es esto para un poco evaluar, ¿no? Digamos, las elecciones que nosotros tenemos y que muchas veces el mundo de la cuántica y este mundo en realidad que es cuántico es el mundo de las infinitas posibilidades. Entonces, pero siempre estamos eligiendo. Y siempre, siempre tengan en cuenta esto, la elección que hacemos es lo mejor que hemos podido hacer en este momento, ¿no? Por eso que hay que evitar un poco los juicios y las culpas, ¿no? De esto es un poco lo que se trata, por eso un poco quería hacer este ejercicio para que un poco el entendimiento del juicio y de las elecciones que tenemos todos los días, digamos, seamos más conscientes a la hora de juzgar una situación, porque no, la otra persona tiene otra creencia, la otra persona ha sido formada o ha recibido otros estímulos diferentes a nosotros, entonces puede tener otra opinión distinta a nosotros, ¿no? Y asimismo, con nosotros mismos, cuando elegimos una situación o elegimos otra, el hecho que no nos vaya bien en una no quiere decir que nos ha podido ir bien en otra. O el hecho de que nos vaya bien en esta situación no quiere decir tampoco de que en la otra nos hubiese ido mejor. Es el mundo de las infinitas posibilidades. Mejor es, digámoslo así, sentir de que todo lo que hacemos y todo lo que elegimos y todo lo que nos pasa es lo mejor y lo único que nos ha podido pasar. ¿Ok? Y la victimización, ¿no? Como dice acá, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Buda. Es eso, ¿no? Un poco la victimización es salirse de que, o sea, como les digo, ¿no? O sea, cierta situación nos puede doler, nos puede doler, pero no podemos estar sumergidos para siempre en ese dolor o tomando decisiones en base a un dolor pasado, porque el hecho que nosotros comencemos a tomar decisiones en base a un dolor pasado nos hace quedarnos en ese tiempo. Es como que si no avanzáramos, es como que siempre estamos en el pasado. Entonces, eso no es bueno ni para nosotros, ni para las personas con las cuales nos conectamos o nos relacionamos, ¿no? Ese es desde una mirada, ¿no? Desde la otra mirada también hay que tener compasión, no solamente con nosotros mismos, justamente por esto de la elección que les acabo de hablar hace un momento, que lo que elegimos siempre es lo mejor, o lo que pudimos elegir en ese momento siempre fue lo mejor que pudimos elegir, y salirnos de esa victimización, ¿no? Y también, por otra parte, si nos ayuda, normalmente hay personas, no somos los únicos que sufrimos cosas en este mundo, ¿no? Siempre hay personas que sufren cosas y aún cosas un poco más difíciles. Entonces, no, también nos ayuda un poco el hecho de que no somos los únicos que nos pasan estas cosas, ¿no?
pero también desde el punto de vista de fuera, también hay que sentir compasión por el otro cuando está sufriendo, no minimizar ese sufrimiento, porque para esa persona ese sufrimiento o esa situación es lo peor que le puede haber pasado, ¿no? Entonces, si nosotros minimizamos eso, también rompemos la conexión, ¿ok? Y aquí les puse un poco de habilidades blandas, ¿no? Habilidades blandas son habilidades asociadas con la personalidad y la naturaleza del individuo, ¿no? A diferencia de las habilidades duras, como se les llama en algún momento, que son el razonamiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte lógica. Las habilidades blandas, como dice ahí, vienen a ser con un tema de la naturaleza del individuo. La proactividad, ¿no? La proactividad que básicamente radica en hacer las cosas sin que nadie te las diga, ¿no? Sino por iniciativa propia, ¿no? Y hay muchas formas de aprender proactividad, ¿no? También formas positivas de aprenderla y formas negativas de aprenderla. Por poner un calificativo, ¿no? No quiere decir, no estoy diciendo acá que algo es malo o es algo bueno, ¿ok? Por ejemplo, yo aprendí la proactividad, mi padre es de las fuerzas policiales, ¿no? Entonces, mi padre veía un papel en el piso o algo que no estaba en su sitio y me decía, por ejemplo, carajo, ¿por qué no te estás viendo eso y no lo levantas, ¿no? Y no lo mueves o no lo pones en su sitio. Entonces yo tenía un estímulo, entre comillas, negativo y así aprendí la proactividad. Entonces, cuando ya soy adulto, yo practico mucho la proactividad, pero para aprender la proactividad yo recibí un estímulo negativo, así como también he recibido estímulos positivos. Pero les pongo este ejemplo para que también se den cuenta que nosotros también aprendemos con estímulos negativos. Y son negativos porque hay que ponerle una palabra, ¿no? Un calificativo, pero finalmente está en nosotros cómo llevamos eso, cómo lo transmutamos, ¿no? Si bien es cierto, como les digo, podemos recibir estímulos negativos y positivos, pero finalmente todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? Escucha activa, ¿no? Escucha activa quiere decir de que sí, estoy escuchando y estoy entendiendo y estoy compenetrado un poco con la conversación, ¿no? Y estoy atento, ¿no? Estoy mirando a los ojos, ¿no? Actitud positiva, ¿no? Muchas veces la actitud positiva ¿no? Hay veces se confunde, ¿no? Hay veces, siempre te dicen, no, siempre tienes que tener actitud positiva, ¿no? O hay veces que cómo se coacheaba o cómo se coachea a los equipos de ventas, ¿no? Siempre se les coachea, vamos, juntos, todos podemos, hoy día sí, la hacemos más que ayer, hoy día sí llegamos a la meta, ¿no? Pero hay que tener cuidado también con mucha actitud positiva, ¿no? Porque muchas veces el hecho de tener una actitud positiva excesiva nos hace salirnos de la realidad también, ¿no? Y no nos permite, digamos, tener esos momentos de introspección que deberíamos tener o de reflexión que deberíamos tener todos, ¿no? Y así vamos aprendiendo, ¿no? Pero la actitud positiva también es una habilidad blanda. La empatía, que es ponerse un poco en los zapatos del otro, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, ¿no? La escucha empática, ¿no? Que no solamente es escuchar, sino también es un poco sintonizar con el relato de la otra persona, ¿no? No solamente ponerse en su lugar, como dice, escucha empática, sino también hasta cierto punto poder sentir lo que la otra persona está sintiendo, ¿no? Sin involucrarnos demasiado también, porque recuerden que tenemos que cuidar nuestra energía también, pero eso no quita que nos involucremos también en una conversación y en una escucha empática, ¿no? Y la capacidad de resolver problemas, ¿no? Esto es también muy importante, ¿no? No es que todos tengamos que tenerla, ¿no? Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿este problema tiene solución o no la tiene? ¿No? Si la tiene, actuar.
Y si no la tiene, de repente lo mejor es quedarnos quietos o actuar de otra manera. Pero no podemos quedarnos en el problema. Siempre tenemos que tener ya sea la capacidad de resolver y de actuar, ya sea moviéndonos o quedándonos quietos. Y normalmente el problema siempre viene con la solución, sino que hay que saberlo ver. ¿Qué es lo que decía Einstein? Si yo quiero resolver un problema de este nivel, tengo que ponerme a este nivel. Tengo que ponerme un nivel más arriba para poder ver todo el problema. Y ahí está la solución. ¿Y qué quiere decir ponerme a este nivel? Subir mi vibración. Así de sencillo. Que cuando yo tengo un problema, si yo lo voy a... Está bien, nos puede doler, pero no puedo yo quedarme en esa emoción. No puedo quedarme en el fatalismo. Tengo que salir del fatalismo, subo mi vibración, me calmo, me tranquilizo, veo el problema en su conjunto desde otra vibración y en el mismo problema está la solución. Sino que simplemente hay que saberlo ver. Y el hay que saberlo ver radica solamente en salir del fatalismo y subir la vibración. Y ahí todos tenemos la capacidad de resolver problemas. ¿Sí? Y esto es un ejercicio que me gustaría que de repente lo podrían apuntar, ¿no? Para que se lo lleven, o de repente después pueden revisar el video, ¿no? Que se va a colgar en YouTube. Es un ejercicio para que también ustedes puedan ir identificando algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué creencias limitantes has identificado en ti mismo? ¿No? La idea es hacer una lista con qué creencias limitantes creo yo, o cada uno, que tengo, ¿no? Luego, ¿cómo influyen dichas creencias en tu desarrollo personal y profesional? O sea, luego que has hecho esa lista, hazte la pregunta, ¿cómo influye esta creencia una por una en mi desarrollo personal y en mi desarrollo profesional? Y también respóndela con cada uno. ¿Cuál sería tu estrategia personal para limpiar la interpretación negativa de tu realidad y de las personas de tu entorno, ¿no? O sea, hay veces que las creencias tienen que ver con una persona o tienen que ver contigo mismo. Entonces, ¿cuál es la acción que cada uno de ustedes va a hacer para limpiar esa interpretación negativa de esa creencia limitante? Porque esa creencia limitante yo la puedo convertir en una creencia expansiva. Entonces, cuando me doy cuenta qué es lo que me limita, esa limitación yo la puedo tomar como fuerza para expandirme. ¿Ok? Entonces, una creencia limitante puede pasar a ser una creencia expansiva, ¿no? Y eso, todos los seres humanos tenemos esa capacidad, ¿no? Esa resiliencia. Todos los seres humanos tenemos esa resiliencia de una situación que a veces no nos gusta o que identificamos, sacar lo mejor y esa fuerza y podemos transformarla en una creencia expansiva. Esa es la idea, ¿no? Y cuando ustedes identifiquen sus creencias limitantes, háganse solamente una pregunta. ¿Para qué? Por ejemplo, yo no salgo de mi casa más de las 10 de la noche, ¿no? Bueno, ahora por cuarentena no, pero antes, ¿no? Yo no salgo de mi casa, si me avisan a las 11 de la noche para ir a una reunión, no voy. Entonces pregúntate, primero te preguntas, identificas la creencia, qué cosa es y para qué te sirve esa creencia, ¿no? Yo creo que si te invitan a una fiesta después de las 11 y no vas, te estás perdiendo la fiesta, te estás perdiendo de divertirte, te estás perdiendo de... Bueno, puedes estar un día cansado, cansada, pero hay que hacer cosas nuevas también, ¿no? Para salir de la zona de confort y poder expandirnos. ¿Ok? También tenemos que tener en cuenta la intuición, ¿no? La intuición
Es un concepto de la teoría del conocimiento aplicado también en la epistemología que describe el que es directo e inmediato, sin intervención de la deducción o de la razón, ¿no? La intuición es como un chispazo de conocimiento, ¿no? Que no necesitamos ni utilizar la razón ni la mente, solamente sentimos que las cosas son así y es como un chispazo, ¿no? Como les digo, es un presentimiento, es algo que yo siento que las cosas son así, ¿no? La mente intuitiva, como dice Einstein, es un regalo sagrado y la mente racional su leal siervo. Hemos creado una sociedad que honra al siervo olvidándose por completo del regalo. ¿Okay? ¿Y qué tenemos que hacer un poco para trabajar con nuestra intuición? Tenemos que un poco hacerle caso al corazón, ¿no? Conectarse con las emociones y también escuchar al corazón, ¿no? Escuchar al corazón porque el corazón tiene todas las respuestas, ¿no? En algún momento voy a también pasar una clase sobre el maestro corazón, por eso le puse ahí el maestro corazón, para que puedan ir desarrollando también su intuición, ¿no? Pero en realidad, para desarrollar la intuición y para saber qué camino debo tomar, simplemente es conectarse con la emoción, reconocer qué emoción tengo y qué emoción quiero tener y qué emoción no quiero tener. Cuando yo sé qué emociones quiero vivir y qué emociones no quiero vivir, ahí solito me alineo a mi yo superior, me alineo a mi plan, me alineo a lo que yo quiero vivir. Entonces, un poco es conocerse a uno mismo, ¿no? Entonces, con el tema de el ejercicio anterior de las creencias limitantes, ahí van a ir saliendo emociones, ¿no? Va a salir la creencia, como les decía el ejemplo, ¿no? Si me invitan a una fiesta más de 10 de la noche, no voy. ¿Por qué no vas? Puede ser porque, no sé, tienes miedo de salir muy tarde. Ya. ¿Y por qué pasó ese miedo? Porque, no sé, me asaltaron hace 5 años. Ok, entonces estás dejando de que algo que pasó hace 5 años determine tu vida hoy día. Entonces, cada uno de nosotros tiene que responder esa pregunta, ¿no? Entonces, yo esa creencia limitante, obviamente, ¿no? Voy trabajando de repente, si quiero que alguien me ayude o alguien, por favor, acompáñame, voy con una persona hasta que yo mismo vaya saliendo de esa creencia limitante. Entonces, cuando ya me inviten después de las 11, voy a ir solo, voy a ir sola y ya habré deshecho esa creencia limitante. Pero si yo no me muevo, yo no comienzo a hacer algo para salir de esa creencia, nunca voy a salir. Pero lo primero es identificarla. ¿Cuál es la creencia? No salgo después de las 11 de la noche. ¿Cuál es la emoción que me hace tener esa creencia? El miedo. ¿Cómo trabajo ese miedo? Lo que les digo, ¿no? Que alguien le acompañe o uno mismo enfrentar su miedo y salir y ver que no va a pasar nada. Porque si yo salgo con la idea de que me van a asaltar, probablemente me asalten. Porque mi pensamiento genera mi realidad y voy a caer más profundo en esa creencia. Entonces, pero yo tengo que tomar acción para salir de esa creencia. No hay otro camino. ¿Ok? Pero convencido de que voy a expandir y voy a salir de esa creencia limitante. Si no, el universo, la vida, me va a devolver lo mismo. Entonces, el primer paso es identificar la creencia, luego identificar la emoción y tercero, ¿qué estrategia voy a hacer yo para salir de esa creencia y volverla una creencia expansiva, ¿no? Y bueno, y aquí les puse 9 hábitos para conectar emocionalmente con alguien, ¿no? Que puede ayudarlos en algún momento para que lo revisen, ¿no? Como dice ahí, la sonrisa siempre ayuda, ¿no? Cuando estamos en un contexto social, lo cierto es que pocas cosas dicen más a favor tuyo que mostrarte relajado y con una sonrisa.
es muy probable que nos sintamos atraídos por él, ni que sea para una amistad o para, creo que lo copié mal, ni que sea para una amistad o para compartir una entretenida charla. Sonreírle a alguien es también una gran prueba de confianza, ¿no? La sonrisa muchas veces nos da confianza, nos da empatía con las demás personas, ¿no? Además, las sonrisas se contagian y logran que las personas alrededor se sientan más a gusto, ¿no? Si quieres entablar una conversación espontánea con alguien, lo mejor es empezar con una buena sonrisa. Luego también, no tengas miedo a ser amigos, ¿no? Al final esto es esencial. Si quieres conectar emocionalmente con otras personas, debes ser capaz de abrirte a los demás y entablar relaciones positivas y saludables, ¿no? No hay que tener miedo a ser amigos, no hay que tener miedo a sonreír, no hay que tener miedo a hablar con alguien, ¿no? Normalmente siempre muchas personas estamos en nuestra cabeza diciendo qué va a pensar de mí, qué va a decir de mí. No, no hay que tener miedo. Debemos ser capaces de abrirnos a los demás y entablar relaciones positivas, ¿no? Cuando vayas a hablar con alguien, hazte tú mismo la pregunta, ¿no? ¿Cómo me gustaría que alguien desconocido me tratara? ¿No? Entonces, en la medida que cómo te gustaría que te traten, podrías empezar tú a tratar a esa persona, ¿no? Y seguramente verás muy claro que debes ser respetuoso a la par que genuino cuando quieras empezar o conversar con alguien que quizás pueda ser tu amigo en un futuro. Mira a los desconocidos como amigos. Si entras en una sala de espera o en el metro, intenta mirar a las caras de las personas desconocidas y concebirlas como rostros amigos. Esto te ayudará a tener una mentalidad abierta y proactiva y superar la timidez o las retinencias habituales. Ser auténtico. No sirve de nada ponerse una máscara para conectar con alguien, porque tarde o temprano la máscara caerá y quedarás retratado. Debes intentar conectar genuinamente con otras personas desde tu verdadero yo, ¿no? Es importante que las personas nos conozcan tal y como somos, ¿no? Sin mostrar ninguna apariencia. Intentar ayudar. No olvides que la clave de conocer personas es aportar algo positivo a sus vidas. No ha de ser algo material, sino algo que les pueda ayudar de un modo u otro. Normalmente en nuestra sociedad estamos muy faltados de amistades auténticas, de personas en nuestra vida que nos ayuden si estamos pasando una mala época o tenemos alguna dificultad, ¿no? Siempre hay que tratar de ayudar, ¿no? Porque siempre, de alguna manera, podemos ayudar a alguien, ya sea con una palabra o con un gesto, ¿no? Como se ve ahí en la animación, ¿no? Comenzamos a ayudar y cuando llegamos a casa, nuestro mejor amigo nos ayuda. Interésate genuinamente por los demás. Lo mejor o la mejor forma de resultar interesante es mostrar interés y atención a tu interlocutor, ¿no? Como lo vimos en las habilidades blandas, un poco la escucha activa, ¿no? Y la escucha empática, ¿no? A las personas con las cuales estamos teniendo una relación de conexión o una conversación, ¿no? Todos tenemos historias que queremos compartir y si alguien nos escucha, es más fácil que conectemos emocionalmente con esta persona. Conversa, no te cortes, ¿no? Sea abierto y no dudes en iniciar conversaciones con las personas de tu entorno e incluso con desconocidos. Tener esta actitud te permitirá mejorar tus habilidades sociales y aprenderás a conectar con las pasiones y los intereses de los demás, ¿no? Entonces, el hecho de que tengas una actitud abierta hace que la otra persona confíe en ti y poco a poco la conversación se va haciendo muchas veces más profunda y también la relación de amistad se va haciendo más profunda o la relación de conexión se va haciendo más profunda, ¿no?
Y también puse ahí, no interrumpas, ¿no? Hay veces que las personas están contándote algo y muchas veces las interrumpimos, ¿no? Y les cortamos ahí veces un poco el hilo de lo que están contando y esa pasión o esa emoción que le están poniendo, ¿no? Que es la que deberíamos estar atentos a captar para poder ser empáticos, ¿no? Conócete y persigue tus ilusiones. Es importante que sepas cuáles son tus intereses, tus virtudes y tus objetivos en la vida. Conocerte a ti mismo te permitirá guiarte y saber cómo puedes conectar y ayudar a otras personas. Si encuentras a alguien que comparte tus aficiones, es muy probable que los dos estéis como locos por querer seguir compartiendo tiempo juntos, ¿no? En la medida que tú te conozcas, en la medida que sepas ir reconociendo tus emociones, tus habilidades, lo que puedes llegar digamos, a cambiar en tus creencias limitantes, en esa medida vas a ir expandiéndote y al expandirte vas a ir conociendo nuevas personas. Entonces es importante que te conozcas para que tú mismo vayas expandiendo, no solamente conociendo personas, sino a nivel personal y a nivel profesional también. ¿Okay? Y por último, sé tú mismo, ¿no? Es un consejo muy típico, pero no deja de ser una verdad, ¿no? Intenta ser otra persona para agradar a los demás, es un craso error. Muéstrate tal y como eres, aunque tengas defectos o vulnerabilidades. Nadie es perfecto, recuérdatelo a ti mismo. Prueba a compartir tus anécdotas y tus inquietudes, seguro que encontrará gente que lo apreciará, ¿no? La mejor forma de mostrarse hacia los demás es siendo uno mismo, ¿no? No, digamos, disfrazando cierta parte de nuestra personalidad o de nuestras reacciones o de lo que pensamos, porque vamos a encontrar personas que piensen como nosotros, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta la opinión del resto. Entonces, no está mal diferir, no está mal llegar a, que no lleguemos a un acuerdo con una persona, no está mal, porque tenemos opiniones y valoraciones y elecciones diferentes. Lo que puede estar mal o que puede ser un error para nosotros mismos es que porque nos topamos con personas de que no piensan como nosotros, discutimos, peleamos, no les hablamos, no nos juntamos con ellas, cuando debería ser al contrario, porque el hecho de que, así como vimos en el experimento del gato en la caja, la otra persona tiene su verdad, la otra persona tiene su propia elección, entonces, que también es válida. Entonces, si no dejamos que las personas sean ellos mismos y nosotros tampoco lo somos, nos estamos privando muchas veces de aprender muchas cosas y de expandirnos y de crecer no solamente en conciencia, sino también crecer en conocimientos, en habilidades, en nuevas formas de ver las cosas, que nos va a beneficiar muchísimo, ¿no? Para nuestra vida, ¿no? Ok. Bueno, y eso es un poco lo que les quería compartir sobre un poco la conexión y el coaching de conexión, ¿no? El tema de las creencias limitantes y el tema de, de algunos pasos para poder, digamos, sonreír y ser uno mismo y poder expandirse emocionalmente, ¿no? Les agradezco en verdad su tiempo y su participación. El día domingo, ¿no? Vamos a transmitir otra clase, pero el domingo sí es a las 6 de la tarde, ¿no? Y esta vez vamos a hacer los 7 rayos para el día domingo a las 6 de la tarde. Gracias por su participación y por su tiempo. Muy agradecido. Eso es todo. Gracias.